La analítica avanzada en un banco o en cualquier organización que quiera ser data-driven, a mí me gusta expresarlo como que es unas gafas que te dan un superpoder, ¿no? Esas lentes que antes de ponértelas tú ves ese océano de datos como una foto en blanco y negro. Y de repente te pones las lentes y en ese océano en blanco y negro aparecen colores y esos colores dibujan patrones, ¿no? Y esos patrones es la información. En el mundo del negocio bancario, esas lentes te pueden ayudar a entender cuando un cliente tiene una necesidad financiera, ¿no? Entonces, al final, la analítica avanzada es el superpoder, ¿no? Que te permite consumir todos los datos y transformarlos en información y en decisiones. La data se puede entender como los átomos y las moléculas de una organización que se combinan para crear información. Y la analítica avanzada como los lentes que nos permiten ver patrones que antes eran invisibles. En este episodio conversaremos con Juan Taboada, Chief Data y Analytics Officer del BCP y Credit Corp, sobre por qué es tan importante que nuestras decisiones estén basadas en la información que nos entrega la analítica de datos. Soy Leda Basombrío, co-líder de Advanced Analytics del Banco de Crédito del Perú, y desde hoy seré su host. Esto es Innovamentes, el podcast de Credit Corp con las mentes más brillantes del mundo corporativo y las startups. Juan, vienes del mundo de la matemática, del pensamiento abstracto. ¿Cómo llegas a ser líder de Data y Analytics del BCP? Bueno, es un camino largo, pero a ver, remontándome, yo cuando termino mis estudios, ¿no?, en matemáticas, empieza el momento del boom de las finanzas cuantitativas, donde se empieza a contratar para este mundo pues, físicos, matemáticos, y empiezo mi carrera pues eso, haciendo modelos en ese momento de riesgos, ¿no?, modelando el riesgo para empresas de seguros y banca. Y de ahí tengo una carrera modelando el riesgo de crédito como consultor, también en bancos, hasta que un día recibo la llamada de Perú, ¿no? Me llama un headhunter con una oportunidad para venir a un banco en Perú, el cual yo desconocía, obviamente estoy hablando del banco de crédito, y vine a hacer una visita, a conocer un poco la organización, los retos que había, y que bueno, acabé quedándome, ¿no?, y uniéndome al equipo. ¿Y cuál es el reto que te dan cuando asumes este rol y cómo conectaste en términos de tu propio propósito? Mira, creo que fue un proceso personal, ¿no? Porque, como te decía, toda la vida he estado consumiendo los datos para hacer modelos y tomar decisiones y demás. Pero siempre me encontraba los datos ahí en la puerta, ¿no? Abría la puerta y estaban mis datos, los tomaba y hacíamos nuestros modelos. Y ahora la verdad es que tengo la responsabilidad, pues yo creo que es una responsabilidad, de hacer que los datos lleguen a la puerta de todos aquellos que lo necesitan, ¿no? Y la verdad me he sorprendido de la complejidad que eso puede llegar a tener. Está muy embebido en la estrategia de la organización, ¿no?, porque la data tiene que fluir de una manera sencilla, con calidad, con seguridad, que en día de hoy es Trending fundamental. topic, sí. Y para que la organización pueda operar, pueda tomar decisiones y pueda hacer llegar su propuesta de valor a nuestros clientes, ¿no?, de manera que podamos ser relevantes y acompañarles. Y ahí es donde conecta, si quieres, con el propósito también de la organización, de queremos transformar los planes de los clientes en realidad, pero para eso tenemos que saber qué quieren los clientes, entenderlos, ser relevantes en el momento oportuno y preciso, ¿no? Y bueno, la data es la que hace que eso ocurra, ¿no? Efectivamente se dice mucho que la data es el nuevo petróleo. ¿Cómo consideras que se le puede sacar el jugo a los datos desde el punto de vista de Analytics? A ver, en cierto sentido, sí, si lo piensas, el petróleo ha dominado la economía en las últimas décadas, ¿no? Y si hay algo que pueda retar esa hegemonía, pues efectivamente es la data en extensión, ¿no? Si quieres, la data con la analítica avanzada y ahora la IA o la GenAI, ¿no? Y sí, creo que es el catalizador de la siguiente gran revolución industrial. Pero a mí me parece que la data tiene algo que la hace muy diferente al petróleo. El petróleo, para sacar su valor, ¿no?, la energía que contiene,
lo tienes que destruir, tienes que quemarlo, ¿no? Ya sea en forma de gasolina, queroseno, lo que fuera. Mientras que la data la puedes reutilizar. Yo un mismo dato lo puedo usar N veces, lo puedo usar N personas en la organización, ¿no? Y contribuye a mejorar un montón de decisiones, ¿no? Con lo cual tiene ese poder, si quieres, de reciclaje que lo cambia todo, ¿no? ¿Cómo entiendes el rol de la analítica en el mundo de la banca, el potencial que tiene? Claro, a ver, si los datos nos ayudan a tener piezas, si quieres, de información para entender el mundo, ¿no? Ya, pero esas piezas pueden ser desde un nivel bien molecular, ¿no? Si quieres hacer la analogía con la materia, ¿no? La materia está formada por átomos, ¿no? Que se combinan en moléculas y dan lugar a elementos, cuerpos, hasta, no sé, organismos complejos como la vida humana, ¿no? Ya, entonces, los datos en una organización como la nuestra, donde tenemos un montón de clientes, un montón de canales, nos llegan, si quieres, en gran cantidad, ¿no? Y los almacenamos, los cuidamos. Pero el dato en sí mismo no es información. El dato es una colección de bits, ¿no? De unos y ceros en una base de datos, y cuanto más cantidad de datos tienes, más difícil es extraer información de ellos, porque es más difícil de digerir. La analítica avanzada en un banco o en cualquier información, en cualquier organización que quiera ser data-driven, a mí me gusta expresarlo como que es unas gafas que te dan un superpoder, ¿no? Esas lentes que antes de ponértelas tú ves ese océano de datos como una foto en blanco y negro. Y de repente te pones las lentes y en ese océano en blanco y negro aparecen colores y esos colores dibujan patrones, ¿no? Y esos patrones es la información. Sin ser tan, si quieres, abstracto, en el mundo del negocio bancario, esas lentes te pueden ayudar a entender cuando un cliente tiene una necesidad financiera, ¿no? Entonces, ¿y cuál es el momento oportuno para contactarle? ¿Cuál es el mensaje que necesita para entender y para acabar convirtiendo esa oportunidad y que acabamos cerrando un negocio con él? Entonces, al final, la analítica avanzada es el superpoder, ¿no? Que te permite consumir todos los datos y transformarlos en información y en decisiones. En este mundo vemos más de la banca tradicional, por decirlo así. Vemos un reto no menor, ¿no? De que están los datos a veces disponibles ya, ¿no? Los análisis hechos y nos cuesta que lleguen a la punta, ¿no? A la cancha. No sé qué barreras ves en este proceso para que realmente se dé lo que nos cuentas, ¿no? Que el dato se convierta en información, insight, y que llegue a una mejora de tomas de decisiones que impacten a los clientes. Ya. A ver, hay retos de todo tipo. O sea, desde tecnológicos, ¿no? Porque la data tiene que fluir y para que fluya tiene que haber una infraestructura que haga que esos datos se trasladen por la organización, como hemos dicho antes, con calidad, ¿no? Si el dato se distorsiona en el camino, vas a tomar una mala decisión. Con seguridad, también lo hemos mencionado, lo importante que es cuidar la información de nuestros clientes, y con oportunidad, ¿no? Que llegue en el momento adecuado. Tendemos a pensar que la parte compleja de hacer un modelo muy sofisticado de machine learning que tiene mucha matemática dentro es, si quieres, el último paso del camino, y es solo el principio, ¿no? A mí me gusta decir que está lo complejo, que es eso, precisamente los modelos de machine learning, y lo difícil, que es de realmente cambiar la manera en la que luego las personas toman decisiones. Cuando tú tienes un negocio que ha venido tomando una decisión en base a un expertise, a la información que manejan, porque obviamente se maneja información, durante muchos años, cuesta dejarse retar porque un algoritmo, ¿no?, te diga, oye, por si acaso hay este otro patrón, podrías tomar la decisión de esta manera, ¿no? Y esa gestión del cambio es realmente complicada. Y usualmente, en estos años, ¿qué aprendizajes tienes para impulsar esta gestión del cambio y, digamos, que se tenga esta mentalidad abierta a tomar decisiones de otra manera, a disrumpir, ¿no? A dar ese paso extra? O sea, creo que lo primero es ser consciente de que eso es necesario, ¿no? Y no pensar que el final del camino es en construir un artefacto con cierta complejidad, sino que hay que hacer que eso llegue a buen término y que escale y que se imbuya en la toma de decisiones de la organización.
Lo segundo, creo que también hay que educar a la organización a entender cómo funciona esta magia negra. Precisamente si piensan que es magia negra vas a desconfiar, ¿no? Tú cuando desconfías de algo Sí. tiendes a no hacerle caso, ¿no? Si no hacemos un esfuerzo por comunicar cómo opera, claro, a un nivel sí que es conceptual, ¿no? Pero cómo operan estos algoritmos, estas capacidades, cuáles son las ventajas, va a ser muy difícil que consigas convencer a alguien que viene siendo exitoso en su negocio durante muchos años. No le vas a convencer de que puede hacer las cosas diferentes y mejor, ¿no? Entonces, una es esa parte de comunicar, educar. Y la otra es mostrar, evidenciar el valor, ¿no? Hemos discutido un montón de veces la relevancia que tiene hacer experimentos, ¿no? Bien, con capacidad de medirlos bien, un piloto, un control, lo que se denomina A/B testing, ¿no? en la jerga, que te permite de alguna manera atribuir realmente el valor de una estrategia que está basado en datos y en un algoritmo versus el modus operandi tradicional que venía haciendo ese equipo, ¿no? Y ahí con evidencia, si quieres, basada en Claro, en hechos. evangelizas con sustento. Exacto, ¿no? es mucho más fácil. Y los ¿no? números hablan más que mil palabras. Sí. Estabas comentando justo ahorita que el concepto de educar, evangelizar en conceptos de data y analytics es crucial en la organización. No sé si me puedes contar qué iniciativas están impulsando para lograr ese objetivo de convertirnos en una organización data-driven. Sí. A ver, creo que varios frentes, ¿no? Por un lado, con el equipo del COE Analytics tenemos lo que llamamos la Federación Ninja, ¿no? Que es una suerte de academia donde generamos capacidades para que los negocios puedan consumir la data y transformarla en información. Y no necesariamente es siempre con rocket science, ¿no? No siempre hay que hacer un modelo hipercomplejo. Hay capacidad de generar mucho valor, ¿no? Con manipulando o manejando la data que tienes en la puerta para retar un poco el status quo. También eso, comunicando y explicando a nivel conceptual cómo funciona toda esta tecnología para los líderes, yo creo que sobre todo para que seamos conscientes del arte de lo posible. O sea, ¿cómo puedo retar mi status quo con la tecnología que hay hoy, ¿no? Entonces, en este mundo donde la tecnología y la analítica, incluso con la IA, están evolucionando tan rápido, ¿cómo dentro de tu equipo gestionas el upskilling o el que el talento también esté vaya al mismo ritmo, ¿no? A ver, en un mundo donde la tecnología está ahí para todos, creo que el talento es el factor diferencial, ¿no? Entonces creo que sí que hay que tener una estrategia de talento. Y nosotros en el equipo siempre la hemos tenido. De hecho, hemos mencionado la palabra COE. COE es Centro de Expertise. En la organización tenemos los equipos que atesoran el expertise en ciertas ramas, ingeniería del dato, por ejemplo, ¿no? Arquitectura de datos, esos son expertise que están en el COE Data, o en el COE Analytics los Data Scientists, el Analytics Translator, que son los perfiles que necesitas para sacar el valor de esta tecnología. Entonces, cuando tenemos un COE, lo que tenemos es una orientación hacia el talento, a cómo construir o siempre estar haciendo ese upskilling sobre la especialidad. Esto es fundamental como parte de la propuesta de valor, ¿no? Porque permite a las personas tener mucha claridad de cómo van a crecer en la organización, cómo van a seguir aprendiendo, pero también cuando hablas con el talento de fuera que quieres traer a la organización, ven con mucha claridad que hay un plan para ellos, ¿no? Y la parte bacán de la analítica es que la puedes aplicar a distintas necesidades, ¿no? Yo recuerdo que cuando llegó la pandemia tuvimos la oportunidad de participar en un megaproyecto para salvar vidas. No sé, ¿qué recuerdas tú de esa época? Yo creo que es unos proyectos en los que yo me siento más orgulloso de mi carrera, y yo creo que todo el equipo que participó, y fue durante la pandemia, en el COVID, que ocurrió una cosa bien significativa, ¿no? Todo lo que estábamos haciendo en el COE de Analytics, todos los proyectos que estamos haciendo, pasaron a ser papel mojado el día que nos encerraron en casa a todos, ¿no? Entonces teníamos un montón de chicos hipertalentosos sin poder contribuir de alguna manera a la situación en la que estábamos todos viviendo. Y ahí fue cuando pensamos, oye, ¿cómo podemos ayudar nosotros? Se daba una circunstancia que el banco tenía que seguir operando, pero a la vez veíamos, por lo que se leía en prensa y lo que se empezaba a saber en aquella época de cómo se contagiaba
el virus, que el transporte público era un foco de contagio fuerte, ¿no? Y claro, la gente de la división comercial que tenía que desplazarse de su vivienda o donde estaba viviendo en aquel momento, tenía que desplazarse a la agencia y muchas veces, dada la extensión que tiene Lima, tenían que usar transporte público y teníamos un problema de contagios y eso ponía en riesgo la vida de los colaboradores y también la continuidad operativa. Entonces decidimos usar esas capacidades que teníamos ahí como reservadas, paradas, en crear un modelo de georreferenciación para ubicar a todos los colaboradores de la división comercial y un modelo de optimización que determinara cómo realocar esas personas, cómo reasignarlas a agencias para minimizar el desplazamiento, minimizar el tiempo que pasaban en transporte público o incluso que no tuvieran ni que usarlo, que pudieran caminar o ir en bicicleta, ¿no? Distancias mucho más cortas. Entonces sí, a mí me ilusiona pensar que ayudamos a doblegar la curva de contagios y en algún sentido salvar alguna vida, ¿no? Es increíble cómo la analítica se puede aplicar realmente a cualquier tipo de... Sí, de surge un problema y con los datos puedes sustentar mejor las decisiones y armar una propuesta tan interesante como la que nos cuentas. Y ahora justo lo que está en ascenso es todo este mundo de la IA generativa. No sé si nos puedes contar un poco cuál es tu visión de cómo va a impactar esta revolución, ¿no? en el día a día de la banca o de los trabajos, ¿no? O sea, yo creo que es una tecnología que tiene un potencial indiscutible, ¿no? Y quizás que todavía no somos capaces de comprender en toda su extensión, porque creo que hoy estamos usándola para hacer cosas que ya veníamos haciendo, pero mejor, más rápido, más eficientes. Pero con el tiempo haremos cosas que antes no era posible hacer, ¿no? Y eso nos lleva a otro nivel que es difícil de ver, ¿no? Pero la verdad que el potencial de esta tecnología se multiplica por 0 si luego no se usa, ¿no? Entonces, creo que nuevamente la adopción sigue siendo la pieza clave, ¿no? Porque es un factor que multiplica y que multiplica por 0. Y el otro, también es un básico, es la calidad de la información. Garbage in, garbage out, ¿no? Exacto. O sea, la IA no deja de ser un modelo de machine learning. Solo data distinta, ¿no? Claro, que se nutre de información no estructurada, en este caso, conversaciones, textos, audios, lo que fuera. Aprende de esas conversaciones y luego es capaz de articular pues, una respuesta o generar un contenido. Pero si esa fuente de información de entrada tiene deficiencias de calidad o está obsoleta, ¿no? Tiene incorrecciones, el algoritmo va a responder con esas inconsistencias, ¿no? Creo que esos son los dos grandes retos que enfrenta. El potencial es que nos permite crear un puente con el cliente en un lenguaje mucho más cercano al cliente. Se vuelve más accesible, ¿no? Más accesible, más fácil de consumir y probablemente eso ayude también a la adopción de una pizca de conversión adicional y bueno, hace que las máquinas hablen nuestro lenguaje, ¿no? Y eso cambia un poco el paradigma también. ¿Cómo te imaginas el futuro próximo para tu equipo, ¿no? ¿Qué tendencias es lo que más te entusiasma de estar en este mundo? Mira, para mí el mundo el mundo en general, pero en particular hablando de Data y Analytics, para mí es como describía Lewis Carroll, creo que era en Alicia a través del espejo, que decía que los habitantes de ese planeta vivían en un mundo que daba vueltas tan rápido que no podían parar de correr para permanecer en el mismo sitio. Yo me siento así con el mundo de Data y Analytics. Todos los días sale un artículo nuevo, una nueva tecnología, algo que te reta y la verdad es que te sientes, ¿no?, corriendo para estar al día de todo lo que ocurre, ¿no? Entonces, eso es estimulante, ¿no?, porque vives en un mundo bien dinámico, pero yo me imagino que gracias a toda esta tecnología y que cada vez puedes hacer más cosas o de maneras diferentes, un mundo o una organización donde el objetivo es que Data sea transparente. Hoy Data tiene ciertas fricciones, ¿no? Gastamos energía, ¿no? Antes hablaba de calorías. Gastas calorías en llevar la data de un sitio a otro, que fluya, ¿no? Pues la tecnología cada vez nos permite hacer eso con menos fricción. Antes era imposible pensar en consumir data que no fuera
como se llama, en batch, ¿no? Claro. Por lotes. Ahora hay capacidades de real time que cada vez son más fáciles de implementar y de consumir, y eso también cambia el paradigma de cómo tomas decisiones. Entonces, cada vez la tecnología hace que data sea más transparente para los negocios y que sea un activo que está ahí en la puerta, como decíamos antes, ¿no? Que no tienen que esperar a que llegue el reparto al día siguiente, no. Cada vez la consume de una manera más inmediata. Y eso se traduce en que podemos hacer negocios de otra manera, podemos ser mucho más relevantes para el cliente 24/7, y la verdad es que es ilusionante todo lo que se va a poder hacer de aquí a 5 años con la tecnología que hay hoy y que viene, ¿no? ¿Y cuáles son los retos de estas nuevas tecnologías, ¿no? En un contexto donde la ciberseguridad, la privacidad de los datos, incluso el consentimiento que hay que recabar de los clientes son como los nuevos riesgos, los nuevos desafíos? Bueno, hoy en día se genera información casi por caminar, ¿no? El IoT, por ejemplo, yo tengo mi reloj para hacer deporte que está midiendo mis pulsaciones continuamente. O sea, fíjate qué flujo de información está creando solo por monitorear, ¿no? mi corazón. Entonces, la verdad es que casi por respirar estamos generando data. Diferentes empresas, los bancos, compañías de seguros, telefonía, capturan toda esa información, la custodian, ¿no? Y se la sirven al cliente en forma de propuesta de valor. Ya, ese activo, que tiene tanto valor para las empresas y para los ciudadanos, también tiene valor, lamentablemente, para el mundo informal, ¿no? Para las mafias, para la ciberdelincuencia. Entonces, esa competición exige, volviendo a la metáfora de Alicia en el País de las Maravillas, de no parar de correr, ¿no? Porque este mundo informal invierte un montón. Entonces, nosotros no podemos quedarnos atrás, tenemos que invertir, ¿no? Tenemos que cuidar de la información de los clientes, custodiar toda esa cadena de valor, ¿no? En estos años, ¿no?, de experiencia en este mundo, ¿cuáles han sido tus principales aprendizajes? A ver, un montón, ¿no? Pero si quieres, me quedaría una reflexión de... Creo que he aprendido a ser humilde porque hemos hablado de lo importante que es dejarse retar por los datos. En el fondo, creo que todos tenemos una programación, un sesgo a ver las cosas de una manera y darle más validez a nuestra opinión. Cuando trabajas tanto con datos, aprendes un poco a dejar de guiar por tu intuición, sí, pero dejarte retar por los datos. Porque N veces te demuestran que hay cosas que tú no ves o que no estás viendo. Es que el cerebro no puede ver tantos patrones a la vez. Claro, entonces, posible. Así como esperas que los equipos con los que trabajamos y les retamos con la data y los algoritmos cambien su manera de pensar, lo mismo me ha pasado a mí múltiples veces, ¿no? Y aprendes a darte cuenta de que, tu intuición y tu opinión puede estar errada y es mejor ir a los datos. Creo que ese es el mayor aprendizaje que he podido tener trabajando con los datos todo este tiempo. Esto es Innovamentes, un podcast de Credit Corp. Suscríbanse a nuestro canal en YouTube, Spotify o aplicación de podcast favorita. Si les gustó este episodio, por favor, dejen un comentario y compártanlo. Hasta la próxima.